Dios taytanchikpa kuyakuyninmanta yachaykusunchik. Kay bilingüe rimaypi yachaykusunchik Dios taytanchikpa kay palabrankuna mayna sumaqmi hatun Dios taytanchik kuyaku. Hatun kuyaku, ancha kuyakuqmi pay. Chaymi kay munduta kay pachapi llapa runata pay kuyaykurqa. Hinaspanmi pay kuyay churinta kachamurqa kay pachaman. Waknaypa kuyasqan churinta. Maypachachum chaymi nin San Juan 3:16 achayta qawaykusunchik. Maypachachum nin kaynata. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habrá dicho. Mayna kuyakuqmi Dios taytanchik. Kay pachapi llapa runata. Imaraykutaq pay kuyara. Imaynanpitaq pay kuyara kay pachapi llapa runata. Maypachachum payqa kuyarqa. Paypa unanchasqan, pajarichisqan kasqanchikrayku. Paymi riki pajarichirqa huk allpamanta. Pajarichirqa hinaspa vidata quykura. Achayraykum pay kuyan kay mundupi llapa runata. Hinaptinmi kay runa huchallapi purikun kay pachapi chay saqrapa munaychakuyninpi. Chay saqra demonio paypa munaychakusqan chay runakuna kawsarqa. Achaymi pay mana chaypi chayna chinkasqa kananrayku pay kamachimurqa kachamurqa chay churinta, waknaypa kuyasqan churinta, Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mana chinkapakunapaq habrá dicho. Chigaptapunipas kay versículo mayna sumaqmi qhawarichiwanchik Dios taytanchikpa sunqunmanta kuyakuynin, paypa propósito, paypa munaychakuynin llapa runapaq. Hinataq Romanos 8:32 nin kaynata. El que no se escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Habrá dicho, ni pay, manam, a pesar pay waknaypa kuyasqan churinta, amaya payqa richunchu, amaya payqa nirqachu, manam rakiyanqachu, manam pay michakurqachu, aswanmi entregaykamurqa pay ñuqanchikrayku waknaypa kuyasqan churinta. Achaymi riki Dios quykamuranchik como una ofrenda por el pecado sobre la cruz. Chay cruz calvario chakatasqa chay huk ofrenda hina pay sacrificiopi wañuykurqa ñuqanchikrayku como una expiación. O sea, chay expiación, chay la palabra expiación nin, achay nin expiación, pago o reparación de las culpas mediante la realización de algún sacrificio. Achay ninan mirik. Hinaptenga achay michay expiación. Por expiación. Apay wañuykurqa para la reparación de las culpas de nosotros, de la humanidad en el mundo. Huchallapi kawsar, huchallapi wishusqa qunqasqaña chinkasqa. Dios taytanchik paqarichirqa pay yupaychananchik, pay kuyananchik, pero por la rebeldía runakuna chinkarqa. Hinaspa chay saqrapa makinman wichiykura. Naptin chay saqrapa makinpa demoniopa munayninpi kay mundupi chay demonio munaychakurun lliw humanidadwan. Hinaptinmi mana chaypi usya chay saqra munaychakurun, hinaptinqa huchallapi tarikun lliw runa totalmente con mucha culpabilidad, con delitos. Y luego chayqa maymanmi a la condenación. Condenasqa. Hinaptin mana chay condenasqa kananrayku Señor ninchik kachamurqa churinta chay
waknaypa kuyasqan churinta. Automáticamente Señorinchik Jesucristo pay wañurqa por nuestra culpa. El amor de Dios es inmenso, grande, incomparable. Dios taytanchikpa kuyakuninqa hatun incomparable. Pita atipanma riqsiyta aypanma paypa. ¿Quién puede describir el amor de Dios? Ancha sasam mana Dios taytanchik riqsikuq runapaq. Pero gracias a Dios, maychikaq runakuna riqsikuyku Dios ninchikta. Achaymi kay mundupi runa riqsikuyta riwinchik. Hinaptinmi chay riqsikuykunki hinaptinqa nin kikin Dios ninchik. Y hago mi misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora dicho, Éxodos capítulo 20, verso 6, achaymi machik. Ñuqan paqarichini kay misericordiata, llakipayakuynita, kuyapayakuynita, wara-waranqanpi lliw kuyaqniykunaman, paykuna mandamiento y kamachikuyni waqaychaqkunaman nispan nichkanri. Hinaspanmi nin, churillay, quykamuay sunquykita. Hinaspaykiya ñawikiwan qaway ñanniypi puri, achaynata nin. Achayta rimachkanriki, Proverbios 23, verso 26. Achaypi nin, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Ha dicho? Achaynata Dios taytanchik kuyakuyninwan nin, churillay, quykamuaya sunquykita. Hinaptinqa ñuqanchik sunqunchikta manachu entregaykunchikman. Amigos, hermanos, Dios taytamanta karupi kachkanki, Dios taytanchikmi qayasunki. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Achay ninanqa, maypachachum nin, sunquykita quykamuay ñuqaman, hinaspaykiqa ñanniytaya ñawikiwan qaway, hinaspayki ñanniypi ñuqapa munasqaypi puri nichkanmi riki. Hinaptinqa Dios taytanchikpa munayninpi purikunanchikpa. Hinaptinqa qam chaskikunayki yachakun, creyinayki, chiqaptapuni creyinayki, chaskinayki Señorninchik Jesucristuta sunquykipi. Achaytam nichkanriki kay chuya qillqa San Juan 1:12 nin kaynata, mapas kaynata nin. Más a todos los que le recibieron. ¿Ha dicho? Más a todos los que le recibieron. ¿Ha dicho? Hinaptinqa pikunam chaskikuron, apaykunaman a los que creen en su nombre les dio el poder, les dio esa potestad. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Dios pachurin kayman alcanzarunki paypi creyespay payta chaskikurunki. Sunquykipi chaskikurunki Señorninchik Jesucristuta. Hinaptinqa creerunki sutinpi chaskirunki. No solamente creer como alguien dice, wakinkuna nin, ñuqapas creeni, ñuqapas creyichkani nin, pero solamente de boca afuera. Kay simillamanta hawallaman, creen en Diospi, creen en Jesucristopi, Espíritu Santo, creen nin, ñuqapas mañachkani nin, pero sin embargo no aceptaron a Jesucristo como su Salvador y Señor en su corazón, no aceptaron. Maypachachum chaskinay, recibir a Jesucristo en tu corazón, aceptar y luego obedecer su palabra. Chaymeningriki, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Hinaptinqa ñuqapa caminuypi, ñuqapa ñanniypi purin. Hinaptinqa no solamente yo también creo, yo creo en Dios, no solamente, sino andar en la voluntad de Dios, caminar en el camino del Señor. Achaytam chay nichkanriki. Hinaptinqa chayna puriptikiqa Dios pachurin kayman chayachkanki instantáneamente eres hijo de Dios, hijo adoptivo. Maypachachum Dios taytanchik paqarichisunki lliw runa mundo pay pachurin yariki.
pero chay churikunam niki alijakurun, rakikurun, ayqirun, wasancharon, achaymi riki, mana riki, hijo legítimo ñachu kanchik. Por cuanto hemos desobedecido a la palabra, hemos desconocido a nuestro Dios Todopoderoso, a Jesucristo nuestro Salvador. Dios taytanchikta wasancharunchik, munasqanchikpi purinchik, aychanchik munayninmajina, chay sagrapa kamachikuyninpi, chaypi purinchik, mana riqsikunkichu Dios ninchikta, pim kasqanta, maypachachum Diosta riqsikunki. Chaymi chay, tanto y tanto, iñaqkuna rikikachka, riqsikuy con Dios. ¿Cuántos creyentes se han reconocido como su Padre, como su Salvador, su Creador? Los creyentes han aceptado en su corazón y andan conforme a la voluntad de Dios, en la obediencia, guardan sus mandamientos. Achayta nishkariki, Deuteronomio capítulo 6, versículo 17, kainatanin, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, esos testimonios, esos estatutos que te han mandado. Ha dicho, inaptenga, wahaychayku chay mandamientuta yuyaywa. Yuyaywa, Jehová Dios niki, apachimosunki, kay testimonionkunata, estatutunta, kay reglamento, mandamiento, kamachikuyninta, kay preceptunkunata, chaskikuy, wahaychaykuy, paypa munasqanmajina, cuidadosamente. Y chay palabra, cuidadosamente, con mucho precaución, con mucho respeto, con mucho amor. Y achayna gajam, kuyaykuchkanki, Dios tari. Achaymi chay obedienciampi kawsaspayki, ham Dios ta kuyachkanki. Mana chaynata rurankichu, manam kuyankichu Dios. Si ñuqanchik kay pachapi runakuna siendo ñuqanchik kaypi wawanchik mañakusunki imatapas hinaptin qoykun tantata mañakusuptiki manam rumitachu qoykunki. Achaytam nishkan Mateo 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si tu hijo le pide pan, le dará una piedra? Manam riki, nunca parchay rumita qoykuaqchu. Hinaptinqa kuyankim wawaykita hinaspaqa qoykunkim riki. Qoykunkim chay tanta mañakusunta. Chayhina, chaynata Dios taytanchik nin, chay churikuna respetana yachak taytanta, mamanta. Chay palabran manhina, honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán alargados. Hinaptinqa achayhina ñuqanchikpas manchakunanchik. Respetayqa manchakuymi, manchakuywan kasukuymi, obediencia, achaymi chay respeto, chaymi chay kuyay. Mana si ñuqanchik familiantin, mana familiaykita respetankichu, mana kasukunkichu, aychayki munasqan purinki, desordenado, respetachkankichu familiaykita, manam respetankichu. Maypachachu respetaspaykega kasukunki, vivis en la obediencia. Chaymi nishkan, miren con tus ojos mis caminos. Achaynata nin. Hinaptinqa manachu ñuqanchik waknaypa kuyakuq Dios taytanchik kuyakuyninwan chay churinta no escatimó, más a lo contrario entregó su hijo. Ha dicho, pay entregay chay wañuyman, ofrenda, como ofrenda, en sacrificio de ofrenda, en el cruz calvario murió el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Hinaptin achay Dios tam ñuqanchik servikunanchik manchakuywan respetuwan. Hinaptinqa chay kuyakuq waknaypa kuyakusqan churinta entregayku ñuqanchikta kuyayku aspanchik, porque somos hechura creación de Dios. Achayrayku ñuqanchikta kuyawanchik. Mundo enterutam kuyachkan runata, llapa runata salvaykuyta munachkan. Pero lamentablemente runa wasancharon Dios taytanchikta. Wasancharon, hinaspan mana kasukunchu, mana riqsikunchu, rebeldiman churakunku, hinaspanku desconocerunku Dios ninchikta, hasta burlakunku. Hinaptinqa lamentablemente
chay runakuna ringa a la condenación. Achaymi nin palabra richkanriki. Maypachachun creenki paypa sutinpi hinaptinga achay qhawaykusunchik 3 último tukupaykunanchikpa 3:17 nin. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Ha dicho, Dios entero mundo runa entero mundo tempi llapa humanidad, paikuna salvo alcanzana, salvación alcanzana, salvo canankuraico, mediante Jesucristo para que sean salvos. Achayray con Dios taitanchi cachamor. Pero may pachachum, nin versículo 18 kainata nin. Achay viñoganchi, chay tarikunanchi yachak, rexikunanchi. El que en él cree no es condenado. Paipi griega manam condenashachu. May pachachum, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nin. Inaptenga, mana pay acepta, mana señorenchi Jesucristo acepta, mana pay chasquejunaga es condenado. Imaginam, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Achay natanin. Inaptenga achay peñoganchi, rexikunchi, Dios taitanchi, chigapta ponepas paita chaskinanchi. Imanas jata ham, mana amigos, hermanos, ham señorenchikma, chay asuikunkimanchu con todo corazón, tokuy goikiwa, manchakuyo, reverenciaban, respetuaban Dios taitanchikta. Hampas chay vidaykita entregayku señorenchikma. Enaspayki chay sacrificiopi, manachu sacrificakuykunchikma, payta respetuan hatikuyta, payta servikuyta Dios ninchikta hatikuyta. Achaynaga kaykunataya hamkuna asuykuychi Dios taitama, pay wañuykurqa ñuqanchikrayku kuyak Dios ninchik, waknaypa kuyak Dios ninchik, kuyay churinta, ñuqanchikrayku, hamrayku, hinaptinqa reqsikunanchik, reconocikunanchik. Achaymi kunanpasiki wakchikay runakuna reqsikullanku, hinaspa tanto creyentikuuna paykuna reconocikunku, hinaspa servikuchkanku Dios taytanchikta manchakuywan. Kaywan tukupaykamusaq hinaptin yapa kutiriykamuspa yachaykuchkasunchik Dios taytanchikpa ka sumaq siminta hinallataq qamkuna amigo o amiguykiwan o hermano compartirkuy kay videota hinaptinqa paykunapas yachaykuspa taytanchikpa palabranman sunqunta churaykunanpaq. Kutimunaykama, muchas bendiciones.